Colombia tiene un ídolo al que ama sin condiciones. Un tipo que salió de una vereda en la mitad de las montañas y que puso a llorar de felicidad a todo un país. Pero su historia tiene un capítulo que todavía hoy divide a todo el que la conoce. Porque hay quienes dicen que es la historia de un campeón que lo ganó todo contra pronóstico. Y hay quienes dicen que es la historia de un hombre al que le quitaron algo que era suyo. Un niño que subía una montaña para poder ir al colegio, un podio en París, una llamada que lo dejó sin equipo, sin contrato y sin carrera. Parcero, te voy a contar la historia completa y te advierto algo, cuando termine este video vas a tener que elegir un lado. 4 de febrero de 1990, Tunja, Boyacá. Nace Nairo Alexander Quintana Rojas, pero su historia no empieza en Tunja. Empieza en una vereda llamada La Concepción, en el municipio de Cómbita, en una familia campesina que vivía de vender frutas y verduras en la plaza de mercado. Cuando Nairo tenía 7 años, su papá Don Luis sufrió un accidente de tránsito que lo dejó con una discapacidad. Y en una familia campesina eso significa una sola cosa: todos a trabajar. Nairo cargaba camiones, acomodaba bultos, ayudaba en la plaza y además tenía que estudiar. El colegio quedaba en Arcabuco, el pueblo vecino. El problema, unos 16 kilómetros de montaña por trayecto, ida y vuelta, todos los días. La solución llegó en la adolescencia y no fue un regalo de campeón. Fue una bicicleta para ir a estudiar. Su papá lo contó años después con estas palabras: la carrera de Nairo empezó con una bicicleta que le compré, pero no para correr ni competir, sino como un medio de transporte escolar. Nadie estaba fabricando un ciclista, la montaña lo fabricó sola. Y muy rápido pasó algo en Arcabuco que todavía se cuenta. Había un ciclista en el pueblo con experiencia, con buena bicicleta, al que le decían Juan Pistolas. Los pusieron a apostar una carrera. Nairo llevaba días montando una bicicleta de acero pesadísima y adivinen qué, le ganó de lejos. 5 años después, ese muchacho de la vereda iba a hacer algo que ningún latinoamericano había logrado en 100 años de ciclismo. Pero antes, alguien en Europa tenía que fijarse en él. 2009, Nairo entra al equipo de su departamento, el que se llamaba, de verdad, Boyacá es para vivirla. 2010, y da el salto al 472 Colombia, el equipo que lo lleva a Europa. Y ahí, en su primera participación, gana el Tour del Avenir o el Tour del Porvenir, la carrera que desde 1980 era la puerta de entrada a todos los escarabajos colombianos al ciclismo grande. Europa tomó nota y en 2012 lo fichó el Movistar, uno de los equipos más grandes del mundo. Y pilas a este dato: en julio del 2013 llegó el momento que lo cambió todo, su debut en el Tour de Francia, la edición número 100 de esta carrera y el escenario más grande que existe en este deporte. ¿Y sabes qué hizo este debutante, no? Nairo Quintana segundo en la clasificación general, Nairo Quintana campeón de los jóvenes, en el día de la fiesta nacional de Colombia. Felicidades Colombia, felicidades Oscar. Terminó segundo del Tour de Francia, segundo, debutando en su primera vez. Pero espérate, aquí no para. Ganó la clasificación de la montaña, ganó la clasificación del mejor joven. Nadie, escúchame parcero, nadie en la historia del Tour había ganado montaña y mejor joven en una misma edición. Nairito fue el primero. Y falta el detalle más increíble de todos. Su primera victoria de etapa fue en la primera jornada de la montaña. Atacó en el último kilómetro, dejó atrás a Chris Froome y a Purito Rodríguez y ganó solo en la cima del Semnoz. Y ojito a la fecha, 20 de julio del 2013, el día de la independencia de Colombia. Y no fue casualidad. Nairo contó después que le dijo a su equipo que esa etapa era importante para él, que quería darle ese regalo a su país. En Colombia, hasta el desfile de la independencia se retrasó por celebrar. Parceros, ese día Colombia enloqueció, pero lo del Tour era apenas el ensayo. Lo que venía en 2014 iba a romper una espera de 27 años. Desde que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en 1987, Colombia esperaba otra grande. Y pasaron esos 27 años. Mayo del 2014, Giro de Italia, etapa 16. Frío, nieve, 3 puertos de primera categoría y una meta a casi 2.800 metros de altura. Y en la subida al Stelvio, uno de los colosos de los Alpes, Nairo se va solo
solo entre la nieve, y gana. El 1 de junio de 2014 en Trieste, Nairo Quintana se convierte en el primer colombiano y el primer latinoamericano campeón del Giro de Italia. Y fíjate en este detalle porque es hermoso. En ese podio no estaba solo. Rigoberto Urán fue segundo en la general y Julián Arredondo ganó la montaña. 3 colombianos en lo más alto de Italia. No ganó un hombre, ganó una generación. 2 años después, otra cima. Vuelta a España 2016. Nairo gana en los lagos de Covadonga, uno de los puertos míticos del ciclismo. Y esta vez sí, derrota a su verdugo de siempre, Chris Froome, por 1 minuto y 26 segundos. Campeón de su segunda grande, primer latinoamericano en la historia con 2 grandes distintas. Pero justo aquí es donde aparece la pregunta que más duele, la que la afición colombiana lleva años discutiendo en cada tienda de barrio, en cada rodada. ¿Por qué Nairito nunca ganó un Tour? Segundo en el 2013, segundo en el 2015, tercero en el 2016. Siempre ahí, cerquita, y casi siempre delante de él el mismo apellido, Froome. La Vuelta del 2016 fue la única vez que logró vencerlo en una grande. Y con 2 grandes en el bolsillo y 3 podios en el Tour, Nairo parecía intocable. Nadie imaginaba que su batalla más dura no iba a ser contra un rival, sino contra un laboratorio. En 2019, después de 8 temporadas, Nairo dejó el Movistar. Lo anunció en plena Vuelta a España con una frase que sonó a despedida de matrimonio. He cumplido un ciclo acá y tendré que romper este matrimonio por ahora. Se fue al Arkea Samsic, un equipo francés de segunda división, a ser el jefe absoluto. En el Tour de Francia del 2022, a sus 32 años, hizo una carrera enorme. 6º en la clasificación general, el único latinoamericano en el top 10. Un mes después llegó el golpe. 2 muestras de sangre, tomadas el 8 y el 13 de julio durante la carrera, habían revelado la presencia de una sustancia llamada tramadol. Y aquí necesito que me pongas atención porque este es el punto que casi todo el mundo cuenta mal y hay que ser precisos. Aquí hablamos de 2 reglamentos distintos, no uno. Por un lado está la lista oficial de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial de Antidopaje, la AMA, la que define qué es dopaje en el deporte mundial. En 2022 el tramadol no estaba en esta lista. Para la Autoridad Antidopaje Mundial, tomarlo no era técnicamente dopaje. Pero hay un segundo reglamento, uno propio del ciclismo, el reglamento médico de la UCI, y ese sí prohibía el tramadol en competición desde 2019, pero no por dopaje, por seguridad. Es un calmante que puede producir somnolencia, y un ciclista con somnolencia, imagínense, con sueño bajando un puerto a 80 km por hora, es un peligro no solo para él, sino para todo el pelotón. Entonces, 2 reglas, 2 organismos. La UCI sancionó con su propia regla de seguridad, no con la regla antidopaje mundial. Por eso el castigo fue la descalificación y una multa, pero no suspensión, que es lo que aplica cuando sí hay dopaje. Nairo podía seguir corriendo al día siguiente. Y el dato que cierra el círculo: la Agencia Mundial Antidopaje solo metió el tramadol en su lista, la de dopaje, hasta el 2024, después de este caso. Nairo apeló ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y su defensa no fue solamente decir yo no fui. Cuestionó el procedimiento de recolección de las muestras y que el laboratorio que las analizó no estaba acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje para ese tipo de análisis. Él fue claro en su posición: quiero reiterar que no es un caso de dopaje, y sostuvo que nunca tomó tramadol. El 3 de noviembre del 2022 el TAS falló, desestimó la apelación, confirmó que las muestras contenían tramadol y dijo algo importante: que la prohibición de la UCI era por razones médicas, no de dopaje. La descalificación quedó en firme. Hasta ahí los hechos. El veredicto sobre lo demás te lo dejo a ti. Pero el precio real no fue la multa. El Arkea no le renovó el contrato. Y llegó lo impensable. Todo el año 2023, el campeón del Giro y de la Vuelta, uno de los ciclistas más importantes de la historia del continente, sin equipo. Sin nadie que le diera un jersey. Corrió solo una carrera, los Nacionales de Colombia. Muchos le sugerían retirarse y su respuesta fue una sola: soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey. Un año entero tocando puertas, y cuando parecía que la historia terminaba, sonó el teléfono de la persona que menos esperaba, o bueno, de la única posible.
Antes de contarte qué pasó con esta llamada, déjame parar un momento acá. Contar una historia sí lleva semanas de trabajo. Contrastar fuentes, verificar cada dato, armar cada minuto para que a Nairo y a los demás ciclistas que vienen se les cuente una historia completa y bien hecha. Si sientes que este tipo de contenido te aporta valor, te invito a unirte a este canal. Como miembro, tu aporte hace posible que sigamos sacando historias así de investigadas. Y además vas a ser tú, junto con el resto de los miembros, quien elija la próxima historia que vamos a contar acá en el canal. La próxima leyenda la escoges tú. Pero bueno, ya sigamos porque lo que pasó con esta llamada también cambió la vida de Nairo. 28 de octubre del 2023. Movistar. La casa donde se hizo grande. La casa que había dejado 4 años atrás. Publica un comunicado que arranca con una frase que parece de película. Hola amigos, quiero contarles que ha sido un año difícil, días sin dormir, días con mucho sacrificio, subiéndome a la bicicleta, yendo hacia adelante, con sol, con lluvia, pero les cuento que ha valido la pena, porque regreso a casa. Una nueva esperanza para el hombre que cambió la historia de su deporte en Colombia. Eusebio Unzé, el director que lo llevó a la gloria, le volvió a abrir la puerta. Y la explicación del equipo fue todavía más fuerte que el anuncio. Teníamos la responsabilidad de darle una oportunidad. No era justo lo que estaba viviendo. Volvió al pelotón en 2024. Ya no como el capo que pelea el Tour, como algo distinto, como el faro, como ese referente de los jóvenes, el tipo que ya no tiene nada que demostrar. Y aún así seguía pedaleando. Hasta que en marzo del 2026, frente a las cámaras, dijo algo que nadie quería escuchar. 22 de marzo del 2026, rueda de prensa en Cataluña. Nairo Quintana, con 36 años, anuncia que esta temporada sería la última de su carrera. Esta es una cita importante para mí, para mi familia. El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones. El último baile, y la manera en que lo describió es básicamente el resumen perfecto de su vida. Dijo que había sido un viaje hermoso, con subidas y bajadas, como en el ciclismo. Pidió que cada carrera de despedida fuera un gran último baile y dijo cómo quería ser recordado, como ese ciclista luchador que siempre quería ganar. Los números de ese viaje: 51 victorias, un Giro, una Vuelta, 3 podios del Tour de Francia y una lista de récords que empieza con el primer colombiano y primer latinoamericano, más veces que la de cualquier otro deportista del continente. El niño que subía a la montaña para ir al colegio terminó reabriendo el camino que Lucho Herrera trazó en 1987 y dejándolo pavimentado para todos los que vinieron después. Al principio te dije que ibas a tener que elegir un lado, el de la gloria o el de la injusticia, pero déjame decirte lo que yo veo después de armar esta historia. Quizás la pregunta nunca fue esa, quizás la pregunta de verdad es esta: ¿cuántas veces te pueden quitar todo antes de que dejes de volver? Al niño la montaña no le preguntó si quería subirla. Al campeón le quitaron el resultado que había sudado durante 3 semanas y al hombre lo dejaron un año sin equipo, esperando una llamada que casi no llega. Y volvió, todas las veces volvió. Él mismo lo dijo mejor que nadie: subidas, bajadas, como en el ciclismo, como en la vida de cualquiera que está viendo esto. Y te confieso algo, parcero, este proyecto nace justamente de ahí. Estas historias son las que me suben a la bici en los días que el cuerpo me dice que no. Por eso las voy a empezar a contar, así, completas, largas, investigadas. Y ojalá a ti te hagan lo mismo que me hacen a mí. Parcero, esta serie apenas empieza. Quiero armar algo grande con ella. Quiero que seamos una grupeta gigante, contando historias, viviendo historias, gente que rueda por la misma razón, que sube las mismas montañas, que se cae y vuelve a subirse. Si quieres hacer parte de esta grupeta, suscríbete acá, así cuando salga la próxima historia, la rodamos juntos. Y si quieres que grabe otra historia como esta, otra leyenda del ciclismo, dime aquí cuál en los comentarios. Esta apenas es la primera. Nairo Quintana va a ganar la etapa. Nairo Quintana segundo en la clasificación general. Nairo Quintana campeón de los jóvenes. Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña.